Charles Darwin nació en Shrewsbury, Shropshire, el 12 de febrero de 1809 en el seno de una familia acomodada de la Inglaterra victoriana. Era hijo de un médico prestigioso, nieto por parte del padre del también médico y naturalista Erasmus Darwin. Tras un mediocre paso por los estudios elementales, en 1825 comenzó a estudiar medicina en Edimburgo para continuar la saga familiar, que abandonó en 1827 para ingresar a Cambridge y cursar estudios de sacerdocio, aunque tampoco esta era su vocación, pero allí tuvo la oportunidad de acudir a interesantes disertaciones científicas que realmente le motivaron y que aprovechó para conocer a importantes personalidades en el mundo de la ciencia, como el geólogo Adam Sedgwick, que le enseñó a aplicar una metodología científica en el análisis de los hechos, y al naturalista John Stephen Henslow, profesor de botánica del que aprendió a tomar datos de sus observaciones y recolectar muestras en forma detallada. Tras acabar sus estudios en 1831 a los 22 años, obtuvo por mediación de Henslow el puesto de naturalista sin sueldo en el barco de reconocimiento HMS Beagle, que iniciaba una expedición científica alrededor del mundo. Aunque a su familia no le gustó mucho la idea, el joven Darwin se encontraba entusiasmado. Se hizo con el mayor número de instrumentos científicos y libros que pudo recopilar y subió a bordo. Entre sus libros de cabecera se encontraba Principios de Geología de Charles Lyell, texto que le había impresionado. Durante el viaje, que duró 5 años, pasó muchas penalidades, continuos mareos y enfermedades que afectaron a su salud para toda la vida. Pero esto no fue obstáculo para que a su regreso hubiera recopilado una cantidad inmensa de datos y anotaciones sobre geografía, geología, botánica y zoología, así como un gran número de muestras. A su vuelta a Inglaterra, se casó con su prima Emma Wenwood y tras unos años en Londres se trasladó a Down, un lugar tranquilo próximo al mar, donde se dedicó de lleno a la labor de analizar la desbordante cantidad de notas que trajo consigo, de la que obtendría información suficiente para escribir varios libros. Había encontrado el rumbo de su vida. Publicó parte de la información recogida en forma de varios libros, y aunque estaba muy bien explicar cómo se encontraban los animales y qué aspectos tenían las plantas en remotos lugares del globo, a él le interesaba mucho más el significado de todo aquello que había visto, el cómo y el por qué. Fue anotando sus observaciones sobre las variaciones hereditarias, en sus cuadernos sobre la transmutación de la especie, pero cuando leyó un libro, un ensayo sobre el principio de la población, del clérigo y economista político Thomas Robert Malthus, fue el momento en el que encontró la respuesta que tanto buscaba. Las ideas de Malthus sobre el equilibrio de las poblaciones humanas le dieron la pista sobre el mecanismo que rige el fenómeno evolutivo, la selección natural, que se basaba en la supervivencia de los más aptos. En 1838 Darwin se había perfilado su teoría de la evolución, pero consciente de las repercusiones que iba a causar y el rechazo que ocasionaría su publicación en la conservadora sociedad victoriana, decidió demorarla y continuar su perfeccionamiento, añadiendo ocasionalmente nuevos datos. Fueron sus amigos Charles Lyell y Joseph Hooker, conocedores de sus trabajos y que durante muchos años le habían incitado a publicarlos, los que organizaron en julio de 1858 un acto en la Linnean Society de Londres, en el que se leyó una memoria conjunta de Darwin y Wallace que posteriormente se publicó en el Diario de la Sociedad. Darwin y Wallace mantuvieron toda su vida una mutua y generosa relación, reconociendo siempre a Wallace a Darwin como primer descubridor del mecanismo de la selección natural. El origen de las especies por selección natural se puso a la venta el 24 de noviembre de 1859. Agotándose ese mismo día, en enero de 1860, salió a la segunda edición, llegando a 6 ediciones en vida de Darwin. Desde entonces, no ha dejado de estarse siendo traducida a más de 30 idiomas. Su publicación constituye una revolución científica similar a las que causaron Galileo, Copérnico y Newton en su momento. Y además, como Darwin preveía, causó una auténtica conmoción en la conservadora sociedad británica del siglo XIX, que lo consideraba como una herejía. Por ello, recibió los más feroces e insultantes ataques a su persona durante el resto de su vida. Hacia 1877, a pesar de la oposición de algunos sectores reaccionarios de la sociedad, la teoría de la evolución por medio de la selección natural había conseguido la aceptación por la mayoría de la comunidad científica, que empezó a reconocérselo públicamente y a concederle los honores durante tanto tiempo negados, obteniendo distinciones, medallas, títulos y su pertenencia a la más
ilustres sociedades de la época, hasta que apenas quedó alguna recompensa científica que no hubiese conseguido.